Voy a dar la bienvenida a este nuevo taller de la Ruta del Aprendizaje. Me presento, mi nombre es Jimena Reyes, soy coordinadora de Gestión Cultural y Desarrollo de Colecciones en Biblioteca Escolar Futuro, y les doy la más cordial bienvenida en nombre del Instituto de Geografía de la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política UC y de la Biblioteca Escolar Futuro UC. Antes de iniciar este taller, queremos recordarles algunos puntos de carácter práctico. El taller será grabado y compartido en redes sociales. Les solicitamos mantener el micrófono apagado para mejorar el audio durante el taller. En esta ocasión, el taller se extenderá hasta las 18:30, no tendremos pausa intermedia. Y bueno, no nos ha sucedido, pero a veces pasa en Zoom que las sesiones se cierran a los 45 minutos. Si es que llegará a pasar eso hoy, solamente les pedimos volver a ingresar al mismo link que les llegó en el correo de confirmación. Respecto a la actividad que hoy día nos convoca, la ruta del aprendizaje, bueno, recordarles que es una actividad que comienza a ejecutarse en Biblioteca Escolar Futuro el año 2018. Es un ciclo de talleres dirigidos a docentes, bibliotecarios y mediadores de lectura, enfocados en temáticas vinculadas a educación, literatura, fomento lector y mediación de la lectura. Esta ruta en particular tiene el nombre Ruta del Aprendizaje, Geografía, Territorio y Desafíos Socioambientales. Es la primera ruta que coordinamos en conjunto con el Instituto de Geografía y consta de un ciclo de 6 talleres que abordarán temas que se encuentran en el debate público y que son percibidos como desafíos a resolver con urgencia y en el largo plazo. Entre ellos están el cambio climático global, la escasez hídrica, la sustentabilidad y el aprovechamiento de los recursos naturales. En cuanto al formato, esta versión de la ruta será mixta. Tenemos 5 talleres que son en formato online y el sexto y último taller, que va a estar a cargo del profesor Marcelo Lago, será en formato presencial. Les aviso desde ya que para ese taller, como va a ser en formato presencial, ya están abiertas las inscripciones. Romina les compartirá en el chat una nota en donde está el link para que puedan inscribirse a este taller y ver los talleres que vienen también la próxima semana. El taller del día de hoy tiene por nombre Glaciares en un mundo invernadero y será dictado por el profesor Juan Luis García, quien es doctor en Ciencias de la Tierra de la University of Maine de Estados Unidos y geógrafo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, director del Centro del Desierto de Atacama, responsable del Laboratorio de Geografía Física y del Cuaternario. Sus áreas de investigación son los cambios climáticos del Cuaternario, geomorfología y geología glacial. Profesor, muchas gracias por acompañarnos en este taller, por estar por primera vez con nosotros en la ruta del aprendizaje, y le doy la palabra para comenzar esta sesión. Bien, ahí sí. Muchas gracias, Jimena, por la introducción. No sé si me escuchan bien y si pueden ver la pantalla que acabo de compartir. Sí, se escucha Ya, y se entonces ve. lo voy a poner en modo presentación y ahí hay unos avisos de gente que quiere ingresar. Sí, no se Bien, preocupe. sí, entonces este taller número 4, hace tiempo que no hacía una clase por Zoom, así que voy a tratar de acordarme bien y no apretar los botones equivocados. Lo que busca es definir una vez más, ¿no es cierto?, el concepto de glaciar, entender un poquito más sobre qué son los glaciares, cuál es su forma su dinámica en el espacio, cómo funcionan estos glaciares, cómo están siendo afectados hoy o durante el siglo XX por el cambio climático, ¿no es cierto?, y cuál es su proyección en el tiempo. Es imposible meter mucha información en un taller tan cortito, entonces por eso me gustaría que lo que lográsemos hoy día fuese más que nada afinar conceptos y tener una opinión, ¿no es cierto?, bastante, lo más cercana posible a la jerga, o sea, asociada a la jerga que utilizamos, ¿no es cierto?, y aplicación de este conocimiento eh, en relación, ¿no es cierto?, al cambio climático. Siempre existen confusiones, son temas que no se tratan mucho en Chile, en el colegio, en la escuela. Yo no recuerdo que me hayan hablado de glaciares a mí en el colegio. Entonces, quizá lo más importante es eso, el mensaje es entender los conceptos, entender cómo funciona un glaciar y entender cómo responden frente a los cambios del clima. Si logramos eso hoy día, tenemos el punto anotado. ¿Ya? Entonces, por favor, no duden
en preguntar cuando lo estimen conveniente. Por favor, interrumpan apenas lo consideren necesario. Y van a escuchar un poquito de audio ambiente propio de aquí, de donde estoy, que es un internet público. ¿Ya? Entonces, ahí está el inicio, ¿no es cierto?, formal ¿no es cierto?, con el del taller 4, cuyo objetivo entonces son conocer los glaciares, su dinámica y cambios en el mundo y en Chile en un contexto de cambio climático global. También visualizar futuros escenarios para los glaciares, ¿no es cierto?, hacia dónde va el mundo de la criósfera, ¿no es cierto?, de la esfera del hielo en el mundo. Bien, lo importante desde ya en Chile es entender que estamos rodeados de glaciares. No sé si rodeados, pero al menos todo lo que es la margen de la cordillera, inclusive la cordillera de Santiago, tiene glaciares prácticamente a lo largo de todo el país. La excepción es el norte de Chile, el norte extremo me refiero, ¿no es cierto? Más allá, el norte grande le podríamos decir, ¿ya? Excepto en algunas partes más altas, ¿no es cierto?, de volcanes que ya a partir de la región de Tarapacá, Parinacota, son bastante prominentes. En Santiago todos los días el aire nos permite, ¿no es cierto?, la visibilidad nos permite, vemos el glaciar La Paloma, el Plomo, ¿no es cierto?, y eso es lo que estamos mirando en la imagen de la derecha, sobre todo en la margen izquierda, a ver si logro poner el puntero. Eh, No sé si se hace en más, grabar, salas de luz, reacción, reconocer, resultados, información. No. Pero se ve, Juan Luis, igual se ve tu mouse. ¿Puntero? Sí, se Ya, ve. bueno, más fácil, para que no encuentro el otro. Entonces, aquí vemos una imagen de los glaciares en Chile central, en la cuenca que va a Santiago, y lo que estamos viendo es mucha cantidad de hielo, y al mismo tiempo una cordillera cuya principal expresión morfológica de relieve es lo que han hecho los glaciares durante a esta altura millones de años, ¿no es cierto? Entonces, los glaciares debieran ser un elemento súper, súper normal para nosotros, o súper normal en el paisaje que nosotros habitamos. Ese sería un principal mensaje. Voy a adelantar a una diapositiva que tengo más adelante, pero decirles desde ya que el 80% del hielo de Sudamérica se encuentra en Chile, en la cordillera chilena, ¿no es cierto? ¿Qué es un glaciar? Un glaciar es una masa de hielo perenne, ¿ya? Terrestre, es decir, que se ubica sobre los continentes, que tiene tres características, podríamos decir, según el IPCC, ¿no es cierto?, el año 2013. Se origina por la compresión de nieve, muestra evidencia de flujo en el presente o en el pasado, y está contenido por los esfuerzos internos y la topografía. ¿Ya? Entonces, aquí hay tres elementos importantes. Uno, nieve, es una parte importante, compactación de la misma. Luego, que el glaciar fluye, o sea, tiene que mostrar evidencias de flujo, y también que su forma va a estar determinada, ¿no es cierto?, por la topografía circundante. Una imagen a mano izquierda que ayuda a graficar, ¿no es cierto?, estas especies de ríos de hielo, de ríos de alta viscosidad, ¿no es cierto?, que fluyen por la pendiente de las montañas. Eso es lo primero. Entonces, habíamos hablado de que la nieve es un elemento importante, sí, porque este no es el hielo que ocurre, ¿no es cierto?, en el freezer de nuestras casas, ¿no es cierto?, que ponemos una cubeta en la cual echamos agua y se congela, sino que más bien necesitamos que la nieve caiga del cielo, que se acumule en el tiempo, es decir, que no se derrita durante los veranos, y que en invierno tras invierno esta nieve se va acumulando y se va compactando por su propio peso. Cuando ya la cantidad de nieve es suficiente, la nieve, ¿no es cierto?, va a aumentar su densidad, ¿no es cierto?, y esa densidad va a ir transformando este elemento, que básicamente es agua, ¿no es cierto?, desde copos de nieve a nieve granular, a neviza y finalmente a lo que es un hielo glaciar. ¿Ya? Entonces ese proceso de compactación implica que la densidad, ¿no es cierto?, va aumentando. La nieve tiene una baja densidad, tiene un bajo contenido de agua, ¿no es cierto?, y a medida vamos avanzando en el proceso de compactación, llegamos a densidades de hielo puro de aproximadamente 900 kilogramos por metro cúbico.
Así todo una densidad menor a la del agua, y por eso la imagen de arriba a la derecha, que lo que nos está mostrando es que el hielo flota, ¿no es cierto? Ninguna novedad, pero básicamente interesante ver esta imagen si que no la habían visto antes, porque el típico dicho, ¿no es cierto?, que estamos viendo la punta del iceberg, implica que lo que está escondido es gran parte del hielo, ¿ya? Lo que grafica esta imagen de esta parte. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para formar un glaciar? Principalmente nieve que logre sobrevivir las temperaturas altas del verano y que se vaya acumulando invierno tras invierno para finalmente formar una masa de hielo perenne que es capaz de fluir gracias a la pendiente, ¿no es cierto? Y no desaparecer, ¿no es cierto?, durante años. Hay un proceso de los glaciares que es muy distinto. Ya hablé de los ríos, ¿no es cierto?, los ríos viscosos, porque en ambos casos los ríos normales, los glaciares fluyen por la pendiente, pero la forma o la dinámica que tienen los glaciares es muy distinta. Aquí vamos a hacer una separación de aguas, literalmente, ¿ya? Para entender cómo funciona un glaciar tenemos que entender dos procesos. Uno, la acumulación, que se refiere a la acumulación de nieve y de hielo, y otro a la ablación, que es básicamente la pérdida de hielo, la pérdida de nieve, ¿ya? Esos dos procesos actúan en los glaciares para determinar si el glaciar va a crecer, se va a mantener estable en una posición, o más bien va a retroceder su frente. La acumulación, ¿qué es básicamente? Necesitamos que se acumule nieve, habíamos dicho, para que el glaciar pueda existir. ¿Cómo acumulamos nieve en el tiempo? Bueno, lo principal, como ya mencioné, abajo, estoy mirando el color azul, ¿no es cierto?, abajo a la izquierda, la precipitación. Cuando cae nieve, estamos en la superficie y por ende el glaciar está contento. También hay otras formas de acumular, como por ejemplo el viento a través de las ventiscas, ¿no es cierto?, que es básicamente un viento que arrastra nieve de otros lugares y lo acumula en otros lugares. Puede ser un glaciar, vamos a estar ganando, o la parte alta de un glaciar, vamos a estar ganando masa de nieve y finalmente hielo. Y también las avalanchas, ustedes comprenderán, las montañas pendientes muy abruptas, de las cuales caen generalmente nieve fresca a través de avalanchas. Esas avalanchas, cuando caen al fondo de los valles, en lugares donde hay glaciares, los glaciares están contentos porque el resultado es una acumulación de nieve, que es lo que permite que el glaciar, ¿no es cierto?, crezca y esté estable en el tiempo. Por otro lado, tenemos la ablación, la pérdida de masa. La más obvia es el derretimiento, ¿no es cierto? Cuando el hielo se derrite, se forman ríos que provienen del deshielo, ¿no es cierto? Entonces el derretimiento es una forma. También la evaporación del agua desde la superficie del hielo también es importante. Igualmente la sublimación, ¿ya?, que es básicamente el paso del hielo a gas, directamente hacia la atmósfera. Cuando el aire es muy seco, en algunas montañas áridas, ¿no es cierto?, no tenemos derretimiento, sino que más bien podemos tener principalmente sublimación, ¿ya? También mencionar, por último, los desprendimientos, que son lo que más les gusta a los turistas, ¿no es cierto?, cuando van a la Laguna San Rafael o al Perito Moreno, y es cuando se desprende un pedazo de hielo del frente y genera un gran espectáculo, ¿no es cierto? Eso al fin y al cabo es una forma de cómo el hielo va perdiendo masa también. Entonces tenemos dos procesos importantes, acumulación y ablación. Y aquí tenemos una gráfica una vez más de un glaciar, que nos muestra varias cositas importantes, pero básicamente estamos siempre hablando de lo mismo. Fíjense que dice accumulation dominant en la parte izquierda arriba del glaciar, y otro dice ablation dominant. Es decir, la acumulación domina en la parte alta del glaciar y la ablación domina en la parte baja del glaciar. Lo que es esperable, porque la parte alta del glaciar es donde cae más nieve, ¿no es cierto? Y la parte baja del glaciar es donde la temperatura es mayor, y por ende tiene más posibilidad el glaciar más que de ganar masa, de perderla, por ejemplo, a través de la fusión, la sublimación, o si el glaciar termina en un lago, como la Laguna San Rafael, por ejemplo, tenemos este proceso que se llama en inglés calving, o también más simple, desprendimiento del frente. ¿Ya? Entonces, ¿qué está pasando en la zona de acumulación? Estamos acumulando nieve, acumulando masa, y en la zona de ablación estamos perdiendo masa, ¿ya?
el balance, ¿no es cierto?, es positivo en la zona alta de acumulación y el balance es negativo en la zona baja de ablación. Hay una línea roja que ustedes pueden ver ahí en el diagrama, una línea segmentada que divide el glaciar en dos partes, y de hecho divide el glaciar en la zona de acumulación y en la zona de ablación. Esta línea es muy importante, le llamamos línea de equilibrio, y también si queremos saber la altitud, ¿no es cierto?, o si queremos hacer referencia a la altitud de esta línea de equilibrio, le llamamos la altitud de la línea de equilibrio, que en inglés le decimos ELA, ¿ya? Así que ahora vamos a hablar de ELA ahora, y esta línea ustedes se podrán imaginar, ojalá, ¿no es cierto?, que es un punto de balance masa neutral. Aquí el glaciar no suma ni resta, es decir, no pierde ni gana masa al final del ciclo anual, ¿ya? Para medir, ¿no es cierto?, la zona de acumulación y la ablación, siempre usamos el ciclo anual. Generalmente los glaciares de Chile, este ciclo anual termina en marzo, a marzo-abril, justo antes de las primeras nevazones. Ahí vamos a medir la altitud de la línea de equilibrio, ¿no es cierto?, que es donde el glaciar tiene un balance de masa neutral, no gana ni pierde, y generalmente coincide en esta época del año, en marzo, ¿no es cierto?, con la altura de la isoterma de 0 grados Celsius, es decir, donde está ubicada la línea de congelamiento o la altura de congelamiento. Recuerden que si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer a través del audio, porque el chat no lo estoy mirando, a no ser que alguna de las colegas lo pueda estar mirando y me pueden interrumpir cuando gusten. ¿Ya? No hay pregunta, yo voy a estar atento. Súper, muy bien, gracias Valeria. Entonces, aquí una idea fuerza: un glaciar se mantiene por la acumulación de nieve en altura, lo que es balanceado por el derretimiento o por la descarga al mar. Entonces tenemos dos procesos básicos. Uno es el glaciar va ganando nieve por acumulación, la cual se forma en hielo, y finalmente eso es balanceado por lo que es un proceso de derretimiento o descarga al mar, en las partes bajas del glaciar. Entonces, la acumulación menos la ablación, en términos de volumen y cantidad de hielo, es lo que resulta en un balance de masa, que es lo que vamos a hablar en la siguiente diapositiva. Y este concepto son los fundamentales de la glaciología, son los más importantes, y por eso me interesa mucho que puedan quedar claros. Cuando un glaciar acumula la misma cantidad de nieve de la que se derrite en un año hidrológico, ¿no es cierto?, entre básicamente abril de un año y marzo del siguiente, tenemos, ¿no es cierto?, un equilibrio. El glaciar, ¿no es cierto?, no pierde ni gana en el total, ¿no es cierto?, masa, y por ende, como vemos en la gráfica de abajo, tenemos una posición del frente del glaciar, donde dice position of toe, que permanece estable, ¿no es cierto?, no se mueve, está tranquila, está en relación estable con la atmósfera, ¿ya? Tenemos una zona de acumulación y una zona de ablación todavía, y una línea de equilibrio, ¿no es cierto?, pero la posición, ¿no es cierto?, del margen del hielo, es decir, del frente, permanece estable, ¿ya? Eso pasa cuando los glaciares logran equilibrio. Ustedes quizás estarán pensando en sus cabezas que los glaciares hoy día no están en equilibrio, porque no están estables, ¿no es cierto? Claramente están retrocediendo su frente, y por ende no están acumulando lo mismo que están derritiendo. Y ese es el fenómeno de deglaciación que estamos viviendo ahora, que vamos a repasar en la siguiente diapositiva. ¿Qué pasa entonces cuando el glaciar acumula más de lo que derrite, ¿no es cierto? Cuando la acumulación es mayor a lo que es la ablación. Bueno, tenemos un proceso que la zona de acumulación va a crecer, la zona donde se acumula más nieve va a crecer glaciar abajo, lo que va a implicar que la ELA también va a disminuir su altura o su altitud, ¿no es cierto? Entonces van a crecer ambas dos a expensas de lo que es la zona de ablación, empujando o estimulando que el frente del glaciar avance. Eso es lo que dice ahí con una flecha roja, ¿no es cierto?, que indica que el frente del glaciar está avanzando, gracias a que ahora estamos acumulando más nieve de la que se está derritiendo. Eso es un balance de masa positivo.
Ahora, si la situación es la contraria, es decir, cae menos nieve en el total, ¿no es cierto?, de la que se está acumulando, la zona de ablación en la parte inferior del glaciar le va a ganar espacio a la zona de acumulación y por ende va a avanzar o va a crecer esta zona glaciar arriba. La zona de acumulación por ende se va a achicar, va a ser cada vez menor, ¿no es cierto? La zona donde el glaciar tiene un balance positivo va a ser cada vez menor y la zona donde el glaciar tiene un balance negativo va a ser, ¿cierto?, cada vez mayor y por ende tenemos un movimiento de las zonas glaciar arriba. Lo mismo, ¿no es cierto?, entonces con la línea de equilibrio glacial, que ahora la vamos a ubicar más arriba. ¿Qué va a pasar con el frente? Bueno, ahí dice retreat, ¿no es cierto?, es decir, va a retroceder. ¿Qué significa eso? Que donde estaba el glaciar antes va a dejar de estarlo, pero ahora no hacia abajo del valle, sino que hacia arriba. Y eso es exactamente lo que es la consecuencia de un balance negativo. ¿Ya? Es lo que está pasando hoy día en 9% del mundo. Entonces, ideas fuerzas. Si el balance de masa es negativo, tenemos que el glaciar va a perder volumen. Cuando su frente retrocede, el balance de masa es positivo, el glaciar va a aumentar de volumen, va a extenderse, ¿no es cierto? Va a aumentar también su área, ¿no es cierto? Y su frente se va a mover glaciar abajo. Entonces, una idea fuerza, glaciares crecerán donde la topografía y las condiciones climáticas permitan que la acumulación sea mayor que la ablación. Entonces, podemos decir exactamente lo contrario, sobre todo en cuanto a la situación de retroceso, es decir, los glaciares se achicarán o pequeños cuando las condiciones climáticas sean las opuestas, ¿no es cierto?, a lo que favorece la acumulación, ¿no es cierto?, y más bien las que favorecen la ablación. En estricto rigor, mayores temperaturas y menor nieve, ¿ya? Que es lo que hemos estado observando en Chile y en el mundo, sobre todo en Chile central, ¿no es cierto?, en las últimas décadas. Cada vez mayor temperatura, una línea de equilibrio glacial que está cada vez más alta y una cantidad de nieve que cada vez es menor. Es decir, no solamente un tema de temperatura, sino que también de humedad. Y por ende la crisis en términos de la desglaciación que se evidencia con datos que voy a mostrar luego, es bien, bien elocuente, ¿ya? No solamente por cambio climático en términos térmicos, aumenta la temperatura, sino también porque la sequía tiene un efecto directo en que caiga cada vez menos nieve, que son la materia prima a partir de la cual se construye un glaciar. Quería comentarles sobre, hacer una especie de paréntesis, pero antes de continuar con dinámica de glaciares, es justo acá porque hablamos de avances, ¿no es cierto? ¿Cómo sabemos que los glaciares avanzaron o avanzan en tiempos, por ejemplo, pasados? Los glaciares, como cualquier otro agente erosivo, como son los ríos, como son las olas del mar, ¿no es cierto?, como son el viento, incluso los desiertos, dejan sus marcas y generan relieve. Recuerden que el relieve es el estudio de las formas de la superficie de la Tierra. Si entendemos estas formas, podemos interpretar procesos. ¿Bien? Entonces, en este caso, en esta diapositiva, tenemos morrenas, que son depósitos glaciares en ambientes donde estos ocurren o donde han ocurrido en el pasado. ¿Bien? Entonces, la imagen izquierda, arriba, tenemos un glaciar en blanco, y en sus márgenes tenemos unas bonitas crestas morrénicas que nos indican, ¿no es cierto?, el perímetro de este glaciar, claramente cuando era un poquito más gordo, ¿no es cierto?, cuando era un poquito más ancho, cuando estaba más contento al menos, ¿ya? Abajo, a mano izquierda, tenemos un esquema que nos ayuda a entender de cómo se forman estas geoformas, ¿bien? Entonces tenemos, fijémonos principalmente que en el frente del glaciar tenemos una serie de crestas elongadas, paralelas al frente, que vamos a denominarlas morrenas frontales, por ejemplo. A mano derecha hay una imagen bastante elocuente, espero, ¿no es cierto?, donde hay un glaciar hoy muy disminuido, ahí dice glaciar hoy, un valle que carece de un glaciar, y que, pero que en su boca, ¿no es cierto?, en su frente, justo a la salida del valle, tenemos esta línea amarilla punteada que nos indica
un arco morénico bastante bien definido, que a los ojos de un geomorfólogo, ¿no es cierto?, nos permite reconstruir la historia de los glaciares. Y el centro, ¿no es cierto?, es un ejemplo más de la Patagonia. Ahí viene Tomás caminando a lo largo de la cresta de la morena, ¿no es cierto? Hoy día sabemos que es una morena que tiene 500 años de antigüedad. Bien, entonces las morenas nos ayudan, nos marcan los cambios que ha tenido el hielo en el tiempo. Hemos hablado de que los glaciares avanzan o retroceden en función de su conexión o relación con el clima, ¿no es cierto? Temperaturas frías, sequía, temperaturas cálidas, humedad, son todas variables del clima que van a determinar si los glaciares avanzan, es decir, crecen, o retroceden, es decir, se achican. Pero también hay que hablar de que el glaciar tiene un movimiento propio, ¿ya? Es decir, los glaciares se mueven, que no es lo mismo que avancen, son dos cosas diferentes. Tal como lo hace un río, los glaciares también fluyen, ¿ya? Y por ende, ese flujo es porque hay una diferencia topográfica entre las partes altas de un cerro o una cuenca y las partes bajas. Y por ende se genera una pendiente, la cual permite, ¿no es cierto?, o determina que la masa se mueva de la parte alta a la baja. Es importante mencionar también que las zonas de acumulación respecto de las de ablación generan en los glaciares, generan su propio relieve. O sea, imagínense una lengua glaciar que tiene mucha cantidad de nieve y de hielo en la parte alta, genera un desnivel con la parte baja, sin importar la topografía subyacente. Y por ende, la consecuencia es que el propio glaciar podría generar su propia pendiente y por ende estar obligado a fluir de las partes altas a las bajas en respuesta a este gradiente y al final y al cabo la fuerza de gravedad. ¿Ya? En la imagen de abajo, ¿no es cierto?, se muestra gráficamente lo que estaba diciendo. Entonces el glaciar puede estar estancado o más bien estacionado en una posición porque está en equilibrio con el clima, pero al mismo tiempo está fluyendo desde las partes altas a las bajas, constantemente. Hay variaciones en la velocidad de flujo, hay glaciares que fluyen a grandes velocidades, casi metros por día, y otras que son milímetros por día. ¿Ya? Y hay una serie de causas y factores que determinan la velocidad, que no voy a entrar en ese detalle, pero sí podría describir en esta siguiente diapositiva que claramente el roce es un efecto que genera un efecto en la velocidad de flujo del glaciar, ¿no es cierto? Entonces, en lo que tenemos aquí, por ejemplo, en la parte superior izquierda, tenemos un perfil, ¿no es cierto?, que nos muestra flechas rojas a lo largo, o más bien a lo ancho del glaciar, me refiero en su profundidad, y estamos viendo que las flechas más grandes, indicadoras de mayor velocidad, ocurren cerca de la superficie, ahí donde dice Glacier Surface. Pero las flechas rojas más pequeñas ocurren cercano a la parte basal del hielo, ¿no es cierto?, cuando está en contacto con la roca, con la roca madre. Entonces la fricción que tiene el glaciar, tanto con la base y también con los costados en el valle, ¿no es cierto?, que es lo que está mostrando en la mano derecha, abajo la figura, van a generar una fricción que van a afectar a qué velocidad se mueve el glaciar. Esto es exactamente igual en los ríos. La velocidad de los ríos es mayor en la superficie y al centro de los mismos. Así que en ese sentido hay un comportamiento bastante simétrico entre ambas situaciones. Bien, entonces yo creo que hasta ahora hemos entendido lo que es un glaciar, cómo se forma, a qué factores responde en cuanto para funcionar o en su dinámica, ¿no es cierto? Entonces, si es que no hay una pregunta al respecto, o si la hay, es un buen momento para hacerlo, porque aquí vamos a empezar a cambiar un poquito de tema. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, los glaciares, ¿dónde se ubican? Ahora que ya entendemos qué son, veamos un mapa, dado que en geografía nos interesa entender la distribución de los fenómenos, inclusive los glaciares, nos interesa saber dónde están los glaciares y por qué están ahí. ¿Ya? La estadística de la WGMS, que es la World Global Monitoring System, o sea, World Glacier Monitoring System, básicamente el sistema global de monitoreo glaciar, ¿no es cierto?, tiene datos de todas partes del mundo, siempre con carencia de datos porque es muy complicado acceder a datos, o más bien levantarlos
Ustedes comprenderán que muchos de los glaciares se encuentran en lugares muy remotos, muy lejanos. Pero no hay nada más y nada menos que 16 millones de kilómetros cuadrados de hielo sobre los continentes, ¿ya? Hoy, o al menos en la fecha de este mapa, que debe ser de los últimos años, lo que corresponde al 10% de las tierras emergidas. Entonces hay una buena cantidad de hielo. Obviamente la mayoría de ellas se encuentra en las partes de las altas latitudes, ¿no es cierto? Ustedes están viendo en azul ahí, a primera vista se ven dos cuerpos grandes de hielo, que son la Antártica, que es principalmente hielo sobre un continente, obviamente, y arriba, ¿no es cierto?, en el hemisferio norte, cerca del polo, ¿no es cierto?, lo que es Groenlandia, que corresponde a lo que es el otro cuerpo, el segundo cuerpo más grande de hielo del planeta. Entonces las altas latitudes son un lugar propicio para formar glaciares, para que el hielo se acumule en el tiempo, ¿no es cierto? Porque es el lugar donde el frío es común durante todo el año. Y sobre todo cuando se asocia a alta humedad, los glaciares, ¿no es cierto?, existen y se desarrollan bastante bien. El otro lugar, o las otras regiones donde hay glaciares, son las altas altitudes, es decir, las montañas. Y por eso encontramos, por ejemplo, glaciares en Ecuador o glaciares en Colombia, a 5.000 metros en todo caso. Hay que ir bastante arriba en las montañas para poder generar un glaciar en esas condiciones en la zona ecuatorial, ¿no es cierto?, que se caracteriza por condiciones de alto calor durante todo el año. Entonces, en las cordilleras como la cordillera de los Andes, glaciares hay básicamente en todas partes. Si se fijan bien, en el norte de Chile, ¿no es cierto?, hay una zona, hay un gap, un vacío de glaciares, dado que tenemos ahí una zona de hiperaridez. Tenemos las altitudes importantes, pero hay una zona de hiperaridez, lo que implica que no hay nieve durante los inviernos altiplánicos, que básicamente las lluvias de verano, más bien cae nieve, pero no da hoy día para generar al menos glaciares importantes, ¿no es cierto? Eso se acaba rápidamente hacia el norte en el Perú, sobre todo en la cuenca, ¿no es cierto?, amazónica, donde le llega toda la influencia de las precipitaciones tropicales directamente, y ahí, por ejemplo, la Cordillera Blanca, los glaciares vuelven a habitar, ¿no es cierto?, la cordillera de forma bastante potente, majestuosa. Fíjense, hay muchos ejemplos, no me quiero detener más, pero ahí está ahí el Kilimanjaro, ¿no es cierto?, en la zona de África, en pleno Ecuador, y otros casos más bastante icónicos, ¿no es cierto?, pero todos ubicados a grandes altitudes para poder sobrevivir en la zona ecuatorial. Ya dije este dato antes, ¿no es cierto? En Chile la mayor cantidad de glaciares, que suman alrededor de 26.000, ¿no es cierto?, según los datos de la WGMS y los inventarios que ha hecho la DGA, ¿no es cierto?, en Chile, la Dirección General de Aguas y la Unidad de Glaciología y Nieves, tenemos el 80% de los glaciares de América del Sur. Es decir, si hablamos de hielo, la mayoría del hielo entonces está en nuestro país, lo que no deja de ser un dato importante, en términos de escala continental, ¿no es cierto?, sudamericana. Bueno, uno podría decir, ¿y qué? ¿Qué hay con todo esto, no es cierto? Es decir, ¿qué importa? Bonito, de acuerdo, interesante, pero ¿qué importa todo lo que estamos hablando? ¿Cuál es la relevancia, no es cierto? Siempre es importante preguntarse por qué uno hace algo y cuál es el trasfondo, cuál es el mensaje de fondo, ¿no es cierto? Porque uno puede ser un amante de la naturaleza, ¿no es cierto?, un amante de los paisajes de montaña, pero no vivimos de eso necesariamente, o solamente. Entonces, ¿por qué son importantes los glaciares? ¿Cuál es la relevancia de los mismos? Entonces podemos decir, voy a ir un poquito en desorden del listado que dice abajo, traté de poner un par de imágenes bastante icónicas para mostrar, ¿no es cierto?, principalmente lo que es agua, ¿ya? Los glaciares son reserva de agua, es una forma de mantener en el refrigerador, ¿no es cierto?, una agua que se va liberando gradualmente en el tiempo, ¿ya? Entonces, nos permite planificar un recurso hídrico que hoy día estamos recién viendo las implicancias de no tener agua, ¿no es cierto? Y yo creo que estamos recién visualizando porque vienen probablemente tiempos bastante más críticos en cuanto a lo que es Chile central, y hoy día en Europa están en algo muy parecido, no solamente con islas de calor, sino que también con sequías, y nosotros en la cordillera tenemos reservas de agua en Chile central
asociado a los glaciares de Chile Central, y en la Patagonia, ¿no es cierto?, donde el problema del agua no es tal, necesariamente, aunque hay casos, hay excepciones, como Aysén hacia el oriente, ¿no es cierto?, es bastante seco cuando uno se adentra hacia la Pampa. Entonces, fuente y reserva de agua dulce es un tema muy relevante, y debiéramos ser capaces, ¿no es cierto?, de preservar los glaciares más que destruirlos, por el solo hecho de tener una reserva de agua en un lugar donde el agua ya no está disponible como lo estaba antes. Asociado a esta agua hay un mantenimiento de ecosistema y biodiversidad. Esta es la foto de la derecha, ¿no es cierto?, en el morado, cajón del Maipo. Muchos de estos ecosistemas de montaña, que son la base de muchos aspectos de nuestra vida cotidiana, como puede ser la medicina, ¿no es cierto?, en términos de, de remedios, etc. Si entendemos las propiedades del ecosistema y la biodiversidad, podemos, ¿no es cierto?, generar un uso práctico de esa biodiversidad en nuestro propio beneficio. Entonces, sin ecosistema, sin biodiversidad, también hay un efecto en el clima, ¿no es cierto?, negativo, ¿no es cierto?, porque existe un concepto que se llama desertificación, que es básicamente el avance del desierto hacia lugares donde antes había un vergel, por ejemplo. Entonces, sin agua tenemos desierto, con agua tenemos ecosistemas, biodiversidad, mantención del agua en la montaña y reservas de agua en la misma. En ese sentido, también los glaciares son reguladores climáticos directa e indirectamente. Ustedes podrían imaginarse quizás el Polo Norte, como se está yendo el hielo marino, estamos cambiando la superficie. Antes una superficie blanca, sobre todo a partir de 2040 aproximadamente se visualiza, ¿no es cierto?, se proyecta que el hielo marino en el Polo Norte no va a existir, o va a estar muy reducido, y eso implica que la radiación solar va a penetrar directamente al océano. Antes tenía una capa de hielo, que lo que hacía esa capa de hielo era reflejar gran parte de esa radiación entrante. Ustedes han estado alguna vez probablemente en una superficie blanca, y ustedes sabrán, ¿no es cierto?, habrán experimentado que la mayor cantidad de la radiación incidente es reflejada por el color blanco. Y por ende, esa radiación no ingresa al sistema y se pierde en el espacio exterior, o es devuelta por el efecto invernadero de nuevo. Pero básicamente, al cambiar la superficie de hielo por una de no hielo, cambiamos ese poder de reflexión y cambiamos el clima local o regional. Bien, entonces, básicamente es una retroalimentación al aumento de la temperatura. Bueno, hay otros ejemplos que uno podría seguir discutiendo, ¿no es cierto?, como la regulación de caudales, ¿no es cierto?, y el agua para el uso de la agricultura, la generación hidroeléctrica, son todos usos antrópicos, humanos, ¿no es cierto?, que se pueden ver bastante afectados en presencia o en ausencia de glaciares. La última parte de esta clase, ¿no es cierto?, tiene que ver con qué está pasando hoy con los glaciares, que ya he insinuado un poquito, ¿no es cierto? Entonces, lo que primero que les quiero hacer ver en esta imagen, ¿no es cierto?, bonita de un glaciar, es que este glaciar no está estable, sino que más bien está disminuyendo su volumen y su superficie. ¿Cómo lo sé? A primera vista, no puedo, sino que puedo observar, ¿no es cierto?, que en la superficie alrededor del glaciar hay rocas que tienen marcas del mismo. Fíjense que ahí hay una zona de roca sin bosque, y sobre ella hay una superficie de roca con bosque. ¿Bien? Entonces, ¿por qué el bosque no está abajo? Porque es una zona que estuvo cubierta por el glaciar hace muy poco tiempo atrás, probablemente décadas. Entonces el glaciar deja su marca, ¿no es cierto?, erosionando las rocas, y al retroceder, al achicarse, ¿no es cierto?, la marca de las rocas es evidente en el paisaje, y podemos a partir de ello generar, ¿no es cierto?, una aproximación a esta dinámica de retroceso. Entonces, gracias a la geomorfología, a la observación, podemos darnos cuenta de muchos aspectos, como por ejemplo la dinámica de un glaciar en el tiempo. Gracias a las fotos históricas, ¿no es cierto?, bien antiguas, que las hay en Chile y en el mundo, podemos ver cómo y cuán rápido cambian los glaciares, ¿no es cierto? Entonces, todas estas fotos que son típicas de revistas como la revista Times, ¿no es cierto?, revistas importantes en el mundo, que tratan de hacer un poquito no un poquito, sino que bastante publicidad sobre cómo está cambiando nuestra criósfera, los glaciares, y que debemos poner atención a eso.
lo hacen en base a este tipo de ejemplos, ¿cierto? A la izquierda un glaciar que está en una posición, va completando gran parte del valle, ¿no es cierto? Diciendo, tú lo ves aquí, a la mano derecha, una foto que está tomada en un lugar similar, no exactamente igual, ¿no es cierto? Demostrando que el glaciar ha retrocedido bastante, ¿no es cierto?, en su cantidad, volumen, extensión, porque ahora ya no lo ves donde estaba antes, ¿ya? Estamos comparando básicamente 80 años, perdón, 60 años entre 1940 y el 2004, en Muir Glacier de Alaska. Alaska es un lugar donde los glaciares retroceden con a mayor tasa, igual que la Patagonia. Esta es la Patagonia, ¿no es cierto? Una foto de Greenpeace, el glaciar Amenigno en Argentina, 50 grados sur, también 1930 con 2010, tenemos una diferencia de 70 años, una imagen que probablemente ustedes han visto varias veces en la prensa, en otros lugares. Tenemos un glaciar que ya venía bastante disminuido, se puede graficar por su presencia, por su manifestación en 1930, bastante flaco, ¿no es cierto?, bastante delgado, pero ya definitivamente en el 2010, el frente del glaciar, toda esa superficie que antes existía como glaciar, ahora es una laguna, ¿no es cierto? Es una laguna glacial. Ya, entonces, este tipo de imágenes, no le estoy contando nada nuevo, ¿no es cierto? Es una forma de ejemplificar que los cambios están ocurriendo a escala de vida humana, ¿no es cierto? Antes hablábamos de que los cambios ocurrían a grandes escalas de tiempo, que trascendían las vidas humanas. Hoy día nosotros en nuestras propias vidas podemos ver cambios en la montaña, en la criósfera y bueno, en muchas otras partes si es que ponemos atención a lo que está pasando en nuestro entorno, que es un aspecto vital. Si es que no observamos, no nos vamos a dar cuenta de nada, ¿cierto? Glaciar San Rafael, un bonito trabajo que ha hecho el SEC y otros colegas extranjeros, británicos, ¿no es cierto?, que han medido a partir de una serie de relatos históricos y fotografías aéreas y imágenes satelitales, cómo ha cambiado el glaciar desde 1871 hasta el 2011. ¿Ya? Entonces este glaciar San Rafael pasó de ser un glaciar bastante extenso, que cubría, ¿no es cierto?, gran parte de lo que es hoy día la laguna de San Rafael. Ahí está la marca de 1871 donde llegaba el glaciar, y cómo este margen ha ido retrocediendo gradualmente en respuesta al calentamiento global, a la sequía, y también, habría que decirlo, a los desprendimientos de hielo que existen en este tipo de ambientes donde los glaciares terminan en el mar. Recuerden que la laguna San Rafael es una entrada de mar, ¿no es cierto? Y por ende el mar tiene mareas, tiene oleaje, y eso genera una inestabilidad en el frente del glaciar, lo que apura su retroceso. Todos los glaciares en el mundo están retrocediendo, excepto algunos pocos. Es la tendencia mundial. Aquí tengo 3 gráficas que muestran lo mismo, entonces voy a hacer algunos ejemplos para hacer el caso, ¿no es cierto? Entonces, así, claramente, algo aleatoriamente, el glaciar aquí en Chile y Argentina central, el glaciar Beta, ¿no es cierto? Olivares Beta, en la cuenca del Cajón del Maipo, río Olivares, donde hoy día es parque nacional, ¿no es cierto?, declarado en el gobierno anterior. Tenemos que el glaciar ha retrocedido. ¿Cómo leer este gráfico? En la parte de las X, en el eje de la X tenemos el año 1900, perdón, en mano izquierda, hasta el año 2000 aproximadamente a mano derecha, ¿ya? Entonces tenemos tiempo, años. En el eje Y, ¿no es cierto?, tenemos cómo ha variado la magnitud de variación del frente glaciar en metros. Entonces, por ejemplo, en 1900, voy a tomar en vez del beta el alfa, que tiene datos desde 1920 aproximadamente. Estoy mirando aquí sobre la letra C, ¿no es cierto? Y nos está mostrando, ¿no es cierto?, que el frente del glaciar se ha mantenido relativamente estable. En este caso, ha ido disminuyendo, ¿no es cierto?, algunos cientos de metros en el tiempo, acumuladamente, ¿no es cierto?, entre 1900, 1920 y el año 2000. La curva es más bien horizontal, lo que es muy diferente, ¿no es cierto?, a una curva, por ejemplo, esta verde, que es el glaciar
Gama, el mismo Olivares Gama, al lado del glaciar Beta, que estamos viendo, ¿no es cierto?, que al pasar del tiempo, a medida que nos trasladamos hacia la derecha, el frente ha disminuido, ¿no es cierto?, varios miles de metros, ¿ya? Por ejemplo, hacia 1930, el glaciar había disminuido, ¿no es cierto?, algo así como 2.500 metros, su frente. Hacia 1950 disminuyó un total de 3.800 aproximadamente. Hacia el presente, más bien el año 2000, un total, ¿no es cierto?, también cercano a 3.800 metros, ¿no es cierto? Entonces, todas estas curvas que se precipitan de la parte alta del gráfico hacia la parte baja, nos indican cuánto retrocedió el glaciar, ¿no es cierto?, en los últimos 100 años aproximadamente. Los puntos que están más a la derecha nos indican, ¿no es cierto?, básicamente el total de retroceso respecto desde 100 años atrás. Entonces tenemos Andes desérticos, situación negativa, balance de masa negativo, retroceso. Chile, Argentina central, ¿cierto? Lo mismo, en todos los casos aparentemente es lo mismo. Patagonia norte, hay casos bien emblemáticos, ¿no es cierto?, que nos muestran las mismas tendencias. Fíjense, la mayoría de los datos aparecen a partir de 1950, antes no tenemos datos y por ende el registro es más bien incompleto. Campo Hielo Norte, Campo Hielo Sur, y para terminar la idea, ¿no es cierto?, esto es mundo completo, datos de la WGMS, nos muestran, ¿no es cierto?, que en todas partes, ¿no es cierto?, tenemos las mismas tendencias negativas, ¿ya? Entonces, esa es la situación de la criósfera, más bien es una criósfera que se está desapareciendo, que se está achicando, en algunas partes desaparece, en otras se está achicando. O sea, Antártica obviamente no desaparece, sino que más bien pierde gran cantidad de masa en sus márgenes, por ejemplo. Lo mencioné brevemente, todos los glaciares, ¿no es cierto?, en Chile, por ejemplo, en este estudio de SEC retroceden, 147 glaciares estudiados por el SEC en 2011, 3 de ellos se encontraban en equilibrio o avanzando, ¿ya? Lo que obviamente es una excepción a la regla. ¿Cuál es la causa de todo esto? ¿No es cierto? Es decir, ¿es el CO2 y el efecto invernadero asociado la causa del proceso de los glaciares? La respuesta es sí. En 100%, la respuesta es no. Hay varios factores. El factor CO2 es uno de los más significativos, pero también hay que incluir la evolución natural del sistema climático, ¿ya? Y eso, el panel intergubernamental de cambio climático, el IPCC por sus siglas en inglés, ha hecho un gran trabajo, y los modelos que ellos tienen indican que sin el aumento del CO2 en la atmósfera, por causas humanas, ¿no es cierto?, antrópicas, por quema de combustibles fósiles, no se puede explicar el aumento de temperatura que estamos midiendo los termómetros durante los últimos 50 años. ¿Ya? Entonces necesitamos meter en la ecuación la variable CO2 antropogénico para poder explicar el calentamiento que estamos observando en los datos. Y eso es una prueba bastante potente para poder hacernos cargo de lo que estamos haciendo, ¿no es cierto?, como civilización. En la gráfica lo que estamos viendo es la curva del CO2, ahí dice en la abscisa, ¿no es cierto?, la eje X, el eje Y, perdón, Y, el CO2 por millón, ppm, y abajo el eje X, tiempo, años. La curva verde nos interesa, las otras también son gases invernaderos, pero hablemos del CO2 más directamente. Vemos que se mantuvo relativamente estable hasta antes de 1900, y a partir de 1900, que obviamente coincide con la quema de carbón, revolución industrial, la curva, la pendiente de la curva empieza a ser cada vez mayor, y a partir de 1950, y sobre todo los últimos 30 años, ¿no es cierto?, o un poquito más, 40 años, la pendiente es bastante impresionante, ¿no es cierto? Lo mismo si pusiéramos aquí una curva de temperatura, veríamos algo similar, ¿ya? Entonces, para ponerlo un poquito en contexto, no solamente en contexto temporal, no solamente los últimos 100 años, porque ustedes comprenden que la historia de la Tierra y la historia de los glaciares es mucho más antigua que los últimos 150 años. Si pensamos en la deglaciación de la última edad de hielo, estos valores son comparables a los cambios en CO2 que hubo en la atmósfera durante todo ese periodo que duró miles de años, ¿ya? Entonces, en unos pocos décadas estamos alcanzando tasas de cambio de CO2 en la atmósfera que
durante la última deglaciación, que fue cuando hace 10.000 años atrás, cuando la Tierra se liberó de gran parte de su hielo, ¿no es cierto? El CO2 cambió en valores comparables, pero de hecho bastante más lentos. ¿Por qué es importante este cambio? Porque el último cambio climático más importante de los últimos 100.000 años es la última terminación glacial, es cuando la Tierra deja de estar en una edad de hielo y pasa a un estado interglacial. Esos son los últimos 10.000 años. Entonces, estamos liberando cantidades de CO2 y tasas de CO2, aumento de CO2 en la atmósfera, tasas que son comparables a ese cambio climático, el más grande de los últimos 100.000 años, e incluso mayores. Entonces, es interesante porque jugar con el clima no es algo que debiéramos hacer según recomendaciones de muchos científicos importantes en el planeta, ¿no? Como el profesor Brucker en Lamont Doherty Observatory. Esta gráfica muestra lo que le estaba diciendo anteriormente. ¿Qué es lo que está mostrando? Durante los últimos 800.000 años se han sucedido ups and downs, ¿no es cierto? Es decir, subidas y bajadas de CO2, básicamente de temperatura. Cada subida, es decir, hacia arriba, implica el término de una glaciación. El último término de la glaciación ocurrió aquí, hace 10.000 años atrás, y esa terminación glacial, que es básicamente el cambio abrupto de temperatura entre este punto, que es el último máximo glacial, y este punto, es lo que llamamos terminación o término de la edad de hielo. Ahí hubo un cambio de 80 a 100 ppm de CO2 en la atmósfera, lo que es bastante. En el último tramo, es decir, en los últimos 150 años, hemos aumentado más de 100 ppm. Es decir, voy a repetir la idea, todo lo que se acumuló en un periodo de miles de años en el tema de la última glaciación, lo hemos ya inyectado a la atmósfera en cosa de décadas. Y es para decir wow, porque claramente no estamos entendiendo bien cuáles pueden ser las consecuencias de un cambio de este tipo, de cambiar la química de la atmósfera. Los cambios climáticos los sabemos por el registro paleo, el registro antiguo, de los testigos de hielo, los testigos de sedimento, que ocurren a tasas muy rápidas. Pueden ocurrir en décadas, pueden ocurrir en cientos de años, y por ende la recomendación es mantener el clima lo más estable posible y no jugar con él, porque las consecuencias son bastante impredecibles, de hecho. Y eso en zonas pobladas puede tener consecuencias nefastas, como ya están ocurriendo en algunas partes. Juan Luis, hay una pregunta. Astrid pregunta por una parte, ¿cómo afecta el entorno de flora y fauna el derretimiento de glaciares? Y además del calentamiento global, ¿qué otras amenazas sufren en la actualidad? O sea, ¿el efecto que tienen los glaciares en la flora y fauna o el efecto No, al que revés, tiene... ¿cómo afecta al entorno? Ah, sí, al entorno, la flora sí, el derretimiento de los glaciares. O sea, la pérdida de glaciares, ¿cómo Ya, afecta a la sí. flora y fauna? Bueno, voy a terminar esta idea y voy a responder la pregunta, bueno, para Ya. ir cerrando el punto. Entonces, ¿qué podemos esperar en el futuro? Bueno, nada, no hay por entender, porque las proyecciones climáticas son de calentamiento. Y eso es lo que está mostrando esta figura. Aquí está el 1950, abajo a la derecha está el 2100, año 2100. En la Y, ¿no es cierto?, está la temperatura de cuánto cambiaría para ese entonces. Y los modelos más pesimistas, en ambos casos, ¿no es cierto?, en todos los casos con alta incertidumbre, hablan de aumento de temperatura bastante alta, ¿no es cierto?, incluso de 3 grados. Lo que son cambios que se apreciaron solamente durante el periodo glacial. Entonces, si esos modelos están en lo correcto, esperemos que no, los cambios son bastante revolucionarios en términos de atmósfera y todo lo que implica cambiar el clima en la superficie terrestre. Entonces las noticias en ese sentido son muy alentadoras y por ende las condiciones de business as usual, ¿no es cierto?, deberíamos intentar al menos represarlas seriamente. Por último, terminar con este concepto del efecto invernadero, por si hay dudas sobre él. Básicamente, ¿qué es lo que hace la quema de combustibles fósiles? Es aumentar la concentración de CO2 en la atmósfera, lo que genera una barrera, básicamente una barrera, para no el ingreso de radiación solar, sino que para el egreso, cuando la radiación quiere escapar, no lo logra porque se encuentra con un tapón, que es básicamente los gases invernaderos, entre ellos el CO2. Y por eso la flecha amarilla pasa sin problema, es radiación de hecho de onda corta, pero aquí es más que reflejada, yo diría que es absorbida, reemitida,
es reabsorbida por la atmósfera y reemitida hacia abajo de nuevo, como una contrarradiación. Entonces ustedes han estado probablemente en un invernadero y lo que han sentido es calor y humedad, ¿no es cierto? Porque es exactamente el mismo fenómeno que pasa acá. La radiación, ¿no es cierto?, queda atrapada al interior por debajo de esta capa de CO2, ¿no es cierto?, que está en la troposfera, y por ende la temperatura tiende a incrementar. Bien, entonces voy a dejar esa diapositiva ahí, voy a responder la pregunta. Y básicamente, claro, los ecosistemas de montaña, como cualquier otro ecosistema en el planeta, depende, ¿no es cierto?, de ciertos factores, entre ellos el agua. En la montaña el agua proviene de varias fuentes. Uno, el más importante es la nieve. La nieve ocupa gran parte de la cuenca, y cuando esa nieve se derrite, lo que hace, esa nieve al derretirse es liberar la superficie de nieve, y por ende la vida que está en el suelo puede proliferar, germinar, ¿no es cierto?, etcétera. Y luego, al mismo tiempo, alimentarse del agua que viene de la misma nieve que al derretirse. Entonces los suelos se empapan, eso facilita obviamente la productividad vegetativa. Y al mismo tiempo, el agua de los glaciares, y también de un concepto que hemos siempre ninguneado, que es el permafrost, es decir, la presencia de hielo, ¿no es cierto?, o al menos de temperaturas de congelamiento bajo el suelo, que pueden o no contener hielo, también aportan una gran cantidad, ¿no es cierto?, significativa al menos de agua al sistema, de la cual la biodiversidad de montaña depende, ¿no es cierto? Entonces es muy diferente en una primavera en sequía, donde no ha caído nieve, que en una primavera luego de un invierno con harta nieve, y con alta temperatura de primavera, porque ahí vamos a ver un jardín, ¿no es cierto?, un vergel bastante potente. Entonces la relación es directa entre glaciares y en general de la criósfera, prefiero decir, ¿no es cierto?, entre cuánto hielo se está derritiendo en primavera, que favorece la productividad vegetal en la montaña. Ya, 4 ideas fuerzas para cerrar. Los glaciares ocupan el 10% de la superficie continental mundial, ¿no es cierto? Chile tiene el 80% del hielo de Sudamérica, es decir, como Brasil tiene un gran porcentaje de pluvisilva, ¿no es cierto?, no solamente en Sudamérica, sino que en el mundo, nosotros tenemos un porcentaje importante de hielo del cual deberíamos hacernos cargo de alguna forma, ¿ya? Eso es un primer mensaje. El segundo mensaje es que un glaciar se forma por la compactación de la nieve, y su dinámica depende del balance de masa. La acumulación versus, ahí está un error, versus la ablación. El balance positivo produce un avance del frente glacial. El balance negativo produce un retroceso del frente glacial. Tercero, la superficie de los glaciares en el mundo se achica en respuesta a un retroceso del frente y a un adelgazamiento del glaciar, es decir, una forma de perder masa. O sea, la forma de perder masa de los glaciares es el frente se retrocede, es decir, la superficie se empequeñece, al mismo tiempo los glaciares se adelgazan, pierden espesor. Esos son los dos cambios que vemos hoy día en todas partes del mundo. Y por último, el aumento del CO2 y su efecto invernadero en el clima genera el derretimiento del hielo, ¿no es cierto? Y da la bienvenida a un mundo hiper caluroso y seco en muchas regiones. Es decir, el mundo está cambiando, el planeta está cambiando, y por ende debemos ser capaces de adaptarnos a ese mundo cambiante para poder vivir de la mejor forma, porque ese plan B de Marte, yo por lo menos no lo considero. Eso es lo que les quería presentar hoy día, y les dejo a los más curiosos e interesados esta aplicación que tiene la WGMS, una aplicación que tiene con los glaciares en el mundo. Se pueden conocer los glaciares, qué está pasando con ellos, hay muchos datos, uno puede uno mismo retroalimentar, ¿no es cierto?, con información que uno tenga de los glaciares de acá, etcétera. Entonces, los invito ahí a bajar la aplicación y a entretenerse también. Bien, les quería presentar eso, les agradezco mucho la atención, espero que se haya entendido, que el audio haya sido suficiente para ello. Sí, se escuchó bien, Juan Luis. Yo creo que ahora dejas de compartir pantalla. Esperamos a ver si hay alguna pregunta, y si no, seguimos con la actividad práctica que viene ahora. Súper. Astrid Sí, adelante. preguntó qué pasa si se derriten los polos. Una pregunta muy amplia. Es como, ¿qué pasa si deja de llover? No sé. Pero bueno, pensemos un poco en ciertas respuestas así, bien las más certeras.
Antártica es muy difícil que se derrita de partida, ¿eh? El volumen de hielo antártica hay que pensar que son 4 kilómetros de espesor de hielo en las partes más profundas, entonces ese hielo no va a desaparecer. O sea, si eso pasa, estamos en problemas más graves de lo que yo pienso. Entonces, pero se están derritiendo los hielos en los polos, y Groenlandia básicamente es hielo marino, que es la diferencia con Antártica, que es un hielo continental. Y lo que está pasando es que uno cambia el albedo, que es lo que mencioné durante la clase, es decir, cambia la capacidad de reflexión de la radiación incidente, y por ende eso tiene una consecuencia en el balance energético, ¿ya? Es decir, ahora va a entrar más energía al sistema de lo que entraba antes, porque la superficie antes era blanca y reflejada, y ahora va a ser azul, que es el color del mar, básicamente. Y va a absorber mayor cantidad de energía. El rendimiento del hielo tiene una influencia de esa forma en el clima, y también de otra forma. Hay que pensar que mucha de la circulación del océano depende no solamente de los vientos, de la topografía de los continentes, sino que también de la densidad del agua. De hecho, hay una circulación que se llama la circulación termo por temperatura, alina por sal. Entonces, si ponemos agua fresca en los mares, va a cambiar la densidad. De hecho, cambia la densidad del agua del mar, y por ende la circulación, la dirección, intensidad, velocidad de la circulación, tanto a nivel superficial como profundal de estas aguas, cambia. Y un ejemplo clásico es la corriente del Golfo, la corriente marina que va, ¿no es cierto?, en superficie desde la zona, ¿no es cierto?, tropical del Atlántico Norte, digamos Caribe, para ubicarnos un poquito más, hacia Noruega, hacia la isla británica, ¿no es cierto?, hacia la zona ártica, básicamente, llevando aguas cálidas a esa región, y como consecuencia los inviernos en esa región, llámese Noruega, llámese eh, Britania, ¿no es cierto?, y Europa Occidental, tienen inviernos bastante temperados, comparados con los que pasa al otro lado del Atlántico, por ejemplo, en Quebec, en Maine, etcétera, donde los inviernos son realmente fríos, porque lo que le llega ahí más bien son corrientes de agua fría. Entonces, el deshielo genera cambios en la circulación oceánica que va a afectar el clima de ciertas regiones. Yo diría que esos son dos efectos bastante certeros que están pasando hoy, ¿no es cierto? Y van a tener influencia directa en el océano y también en la atmósfera que está por sobre el océano. Erika pregunta, ¿el efecto invernadero es permanente o hay tiempos? Es permanente. El tiempo de residencia del CO2 lo desconozco en este momento en mi cabeza, pero tiene escalas, no sé, de cientos de años, por ejemplo. Entonces lo que emitimos hoy va a quedar dando vueltas en la atmósfera por un tiempo largo, y por ende va a tener un efecto en la temperatura como efecto invernadero. eh, por lo menos, no te debería decir, esto habría que confirmarlo, por los siguientes 100 o algo así de años, ya por lo menos. Así que si buscan ese dato por ahí en Google, en alguna fuente que confíen, lo podemos confirmar. Pero en ese sentido el efecto es permanente, y lo que hay que hacer obviamente es reducir la emisión de CO2 para que en el plazo, más que en el corto, en el mediano plazo, podamos estabilizar el clima, ¿no es cierto? Recuerden que el IPCC lo que busca es que la temperatura no sobrepase los 2 grados Celsius de incremento respecto de la era preindustrial, ¿no es cierto? Pre-1850, por ejemplo. Porque ven en ese umbral un límite en el cual las cosas se pueden ir más allá de lo que entendemos. Yo encontré, no sé si es tan confiable, el Instituto Nacional de Ecología de México, pero que dura el CO2 entre 5 y 200 años. Ya, ok, entonces bien Pero variable. es una orden de magnitud que uno puede meterse en la cabeza y entender que no es que el CO2 que hoy día emití se va a ir mañana, sino Exacto. que va a estar harto tiempo. Estamos todavía con el CO2 que emitieron quizás nuestros abuelos, que fue bastante menos que el que estamos emitiendo nosotros. Yo lo veo igual. Entonces, no sé si hay otras preguntas. No hay más preguntas. Yo creo que podríamos pasar a la actividad, Juan Luis. Ya, pues entonces
yo comparto esa pantalla, voy a cerrar mi PowerPoint aquí Sí, en el y computador, Jennifer va a compartir con los asistentes un link. ahí la compartió para que ustedes también puedan incorporarse al simulador que va a mostrar Juan Luis. Sí, pues súper importante. Entonces yo voy a compartir otra pantalla ahora, mientras ustedes cargan en su teléfono o computador esta aplicación que hizo la Universidad de Colorado que nos ayuda mucho a visualizar un poquito más lo que hemos estado hablando. Entonces, ¿dónde está esto? Compartir pantalla. Aquí vamos. Ya, entonces deberán ver, no sé si ven mi escritorio completo o solamente la pantalla de la aplicación. ¿O no Se ve la ven? pantalla. Ujú. Ya, se ve bien entonces. Ahora vemos la mitad. Ahí está, la vemos completa, sí. Ya, excelente. Entonces, están todos en en la página del link. Háganme una señal de vida. Yo creo que como demora en bajar, demora como 2 minutos, entonces yo Ah, creo que verdad. no, que ahí en eso están, pero quizás por mientras tú Ya, pues. puedes mostrar un poquito de qué se Ya, no, trata, mientras porque baja, voy a explicar el ejercicio, ¿no es cierto? Ahora lo que vamos a hacer es aplicar los conceptos que aprendimos. El concepto de zona de acumulación, el concepto de línea de equilibrio, el concepto de zona de ablación, el concepto de frente glacial, entre otros, ¿no es cierto? Y cómo estos cambian si es que cambia el clima. Eso es lo que vamos a visualizar. Y qué marcas deja el glaciar, ¿no es cierto?, cuando este cambia de posición por cambio en el clima. Entonces, lo primero que voy a hacer es aumentar la velocidad. Acá abajo dice slow y fast, lo voy a poner más bien intermedio a fast, es decir, para que los años pasen más rápido y podamos visualizar los cambios de forma más ágil. También voy a cambiar en view las unidades, vamos a salir de lo inglés y lo vamos a poner en unidades métricas, para hablar de grados Celsius y hablar de metros. Y también voy a marcar lo que se llama la línea de equilibrio, que es esa línea punteada roja que apareció en el mapa, ¿ya? O más bien en el esquema, que lo que está mostrando es básicamente un glaciar de montaña, que está en una posición de equilibrio. Ustedes ven que fluye. Voy a poner esta banderita, por ejemplo. Así lo voy a poner arriba del glaciar y miren lo que va a pasar. El glaciar fluye. No está avanzando, el frente no se mueve, ¿no es cierto? Pero la bandera está avanzando, perdón, la bandera está fluyendo, es decir, que todo lo que lo pongamos glaciar arriba, va a terminar abajo, ¿ya? Pero el frente no está moviéndose ni un pelo, es decir, el glaciar está en equilibrio con la temperatura y la cantidad de nieve, es decir, sea level, air temperature y average snowfall, que está determinado en este modelo, que son 19 grados Celsius y 0.9 metros o 900 milímetros por año. Bien, entonces me gustaría proceder a cambiar la temperatura y a disminuirla. La voy a bajar 0,5 grados. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Necesito gritos, porque si no, no sé si me están escuchando o no. En el Aló, chat, sí, escucho. ¿ya? Yo me conecté por el enlace Buena, y ahí como que cambié un poco los parámetros y coloqué como 20 de temperatura y vi como se achicó el bien, glaciar a mínima expresión. bien. Perfecto, no te adelantes porque vamos a hacer un ejercicio, pero está bien, ese juego, eso es lo que hay que hacer. Ahora vamos a seguir unas direcciones que yo voy a dar y después van a quedarse ustedes con la aplicación para que puedan entretenerse y ver, hay varias cositas entretenidas que grafican esta dinámica de los glaciares, así que bastante bien, Enzo, por la proactividad. Voy a poner 18.5 grados, la nieve no la vamos a mover esta vez para simplificar. Entonces, si quieres, Enzo, y todos y todas pongan 18.5 grados, y voy a apretar Enter. Entonces, lo que pasó rápidamente fue lo contrario que le pasó a Enzo, sino que más bien aquí el glaciar está avanzando. Podemos visualizar arriba, donde está ese osito, ¿no es cierto?, que el glaciar está creciendo, y ya lo perdimos en la pantalla principal.
y lo que voy a hacer ahora, ¿no es cierto?, es con la flecha blanca que está arriba, es buscar ese frente, que no sé dónde está. Sigo avanzando, ya, y ahí lo encontré. Aparentemente el glaciar sigue avanzando. Voy a aumentar un poquito más el tiempo para que lo haga más rápido. No se me va a dejar. Y así podemos, ¿no es cierto?, visualizar bien los cambios. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer acá, vamos a medir parámetros, ¿ya? Vamos a medir 3 parámetros. Ahí, Valeria, si se me olvida algo, tú me cortas. Lo que vamos a hacer ahora es medir con el GPS, así que por favor lo agarran y lo trasladan, ¿no es cierto?, al frente del glaciar. Y lo ponen ahí. Y ahí dice 2 variables, distancia y elevación. Las 2 variables las vamos a anotar en su hoja de cuaderno o donde estimen conveniente, porque estamos hablando ahora del escenario A, el cual tiene temperatura de 18.5 grados y nieve de 0.9. ¿Bien? Entonces, ¿qué distancia o qué longitud, de hecho, tiene el glaciar en estas condiciones climatológicas? ¿Alguien puede decirlo? ¿Alguien lo pudo calcular en su propia aplicación o está mirando mi pantalla? Que pueda decir cuál es la distancia entre el principio del glaciar y el frente del glaciar, que es donde está ubicado este GPS virtual. Vamos, atrévanse. A mí se me está acabando la voz, así que les toca a ustedes. Aló. 23 metros, Eso, el palo blanco. el palo A mí blanco. también me dio Entonces, 23 o 22. ya, bien eso, muy bien. Exactamente. 23 metros, 23, perdón, son 23.000 en mi pantalla, 50 metros, es decir, son 23 kilómetros. ¿Ya? Anoten ese valor, o el que tengan ustedes en su propia aplicación. Anoten también el valor de la elevación. Siempre nos preguntamos, ¿hasta qué altitud llegan los glaciares? En Chile Central, de hecho, son hasta los 2.700 metros sobre el nivel del mar. Ahí están los glaciares en Chile Central hoy. ¿Ya? Este glaciar, su elevación del frente, con estas características meteorológicas, o climáticas más bien, está a una altitud de 3.364 metros, ¿ya? Sobre el nivel del mar. Bien, anoten esos 2 valores, y ahora les voy a hacer ver otras variables que son importantes. Voy a medir esta línea roja, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Primero voy a medir la otra cosa. ¿Punto de equilibrio? Exacto, la línea de equilibrio, muy bien. Voy a medir la elevación de la línea de equilibrio, ¿ya? La ELA. Que recuerden que en estricto rigor la ELA es Equilibrium Line Altitude o altitud de la línea de equilibrio. Me interesa la altitud porque recuerden que esta línea, que se mide año a año, que de hecho cambia, pero los promedios nos indican básicamente dónde el glaciar, a qué elevación el glaciar está teniendo un balance de masa neutro, es decir, no está ni ganando ni perdiendo nieve. Es decir, todo lo que se acumuló durante el invierno se perdió. ¿Ya? Que es diferente a la zona de ablación. Aquí voy a pasar ese tema de la ablación al tiro. Pero notemos este dato, la elevación de la línea de equilibrio es 3.929, lo podemos redondar para facilitar en 3.930, ¿no es cierto? Metros sobre el nivel del mar. La distancia no nos importa. Bien, acuérdense de esos datos, los noten para que a mí ya se me olvidaron y no lo estoy notando yo. Voy a medir ahora el balance de masa, a ver si esto es correcto o no es correcto este programa. ¿Qué balance de masa deberíamos tener en la línea de equilibrio? Fíjense que aquí, al situarme, ¿cierto?, en la línea de equilibrio, ahí dice acumulación, ablación, initial budget. Eso es balance. Entonces, ¿qué balance glacial debería tener yo en esta línea roja? ¿Qué número en ese signo de interrogación debería aparecer? ¿Qué número en glacial budget? Pero ¿Sí? ¿Escucho algo por ahí?
Cero. Cero. Si nos acercamos a la línea, tenemos de hecho Glacial Budget 0,07. Tenemos que lo mismo que se acumula, ¿no es cierto?, se derrite o se pierde. Pongámonos a la derecha ahora, a la parte, más que la derecha, en la parte baja de glaciar, en la zona de ablación. ¿Qué tenemos? Se acumula 1,1 y se derrite 1,4 metros por año. Es decir, el balance tiene un signo ahí, negativo. ¿Ya? La diferencia entre acumulación y ablación es negativa. Esperable para la zona de ablación, glaciar abajo de la zona de acumulación. ¿Qué pasa ahora aquí, en la zona de acumulación? Pasa exactamente lo contrario, el balance ahora es positivo, es lo esperable. Entonces nosotros podemos jugar, ¿no es cierto?, con esta herramienta. Ahora me voy a ir bastante más arriba del glaciar, y voy a poner, por ejemplo, el balance de masa aquí en la parte alta, ¿ya? Debería ser mucho más positiva, ¿cierto? Y de hecho lo es. Está cayendo mayor cantidad de nieve acá que abajo, como es esperable en la parte alta de la montaña. Bien, ahora los voy a invitar a hacer un cambio, ¿no es cierto? Vamos a hacer retroceder el glaciar. Me voy a ir derecho para donde estábamos en el frente, y vamos a poner un nuevo parámetro. Vamos a poner 19 grados. ¿Bien? Vamos a subir la temperatura, que es propio del cambio climático actual, ¿no es cierto? Voy a poner 19, la nieve no la voy a tocar para no poner tanta variable, pero ustedes pueden jugar luego con aquello. Pongo 19 grados y voy a apretar Enter. ¿Ya? ¿Qué está pasando? Aumenté la temperatura, ¿no es cierto? Y debe haber pasado una serie de variables que vamos a analizar en los siguientes minutos. Pregunta. ¿Están todos atentos o no? ¿Están todos aquí en la pantalla? Espero. Marjorie, Jennifer, Enzo, Sergio, Santiago, Jorge, ¿están todos conectados? Diego, ¿sí? ¿O voy hablando solo? Que es lo que me pasó durante 2 años, o creí que pasaba durante 2 años cuando hacía clase. Aquí Enzo Acá responde estamos. que sí. Ya, bacán. Entonces, le puedo preguntar, ¿qué es esa línea? ¿Cómo definirían ustedes esa línea? ¿Por qué hay una línea ahí y cómo se le llama en la jerga que hemos aprendido hoy día? Hola, ¿sí? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se escucha? Esa línea la podríamos definir como un antiguo frente glaciar, que se quedó esa construcción sedimentaria que se denomina morrena. Perfecto, exactamente. Eso es. La posición de los glaciares en el pasado, sobre todo cuando están inestables con el clima, generan una cresta morrénica que definimos durante la clase, ¿no es cierto? Entonces, si el glaciar ha fluctuado en el tiempo, en diferentes posiciones, adquiriendo diferentes posiciones, esas debieran quedar marcadas por morrenas. Entonces aquí tenemos claramente una posición que el glaciar ocupó, pero hoy día no ocupa. Si ustedes van a los valles del Cajón del Maipo u otros, de hecho van a encontrar morrenas que están muy lejos de los glaciares actuales, que representan, por ejemplo, la posición de los glaciares durante el último máximo glacial. En la Aconcagua está en Guardia Vieja, por ejemplo, a 1500 metros sobre el nivel del mar, y el glaciar actual está a 2700 sobre el nivel del mar. ¿Ya? Entonces, morrenas, indicadores de posiciones del glaciar en el pasado. Vamos a buscar nuestro frente glaciar actual, porque ya claramente tenemos una condición más cálida que la anterior, ¿no es cierto? Ha cambiado el clima, y lo que vamos a medir ahora es, una vez más, los parámetros que nos interesan para hacer una comparación. ¿A qué elevación se encuentra el frente? Según esto, se encuentra a una elevación de 3.959 metros aproximadamente, ¿no es cierto? Y ¿cuál es el otro parámetro que nos interesa? Es cuánto se achicó, es decir, cuánto retrocedió el glaciar, es decir, la longitud del glaciar, la distancia entre su origen y su frente. Esa distancia a mí me está dando, no sé ustedes, 5.320 metros, ¿ya? Es decir, tenemos un glaciar que antes medía, me parece, como 20.000 metros de largo, y ahora tiene básicamente un cuarto de esa longitud.
¿Ya? Entonces, ¿tomaron nota de ese dato? Espero que sí. Y por último, hay otro valor que nos interesa, que sería, ¿no es cierto?, el valor de la altitud de la línea de equilibrio. ¿Ya? Entonces me voy a posicionar con este sensor de balance de masa, y la línea de equilibrio dice, como debiera decir, ¿no es cierto?, una vez más, un balance de masa de 0 metros por año. Se gana y se pierde exactamente lo mismo, y eso, ¿no es cierto?, nos indica que estamos en una posición correcta para medir la altitud de esta ELA, que nos va a permitir dimensionar el cambio entre un escenario A y el escenario B, que es el que estamos midiendo actualmente. Entonces, la elevación de la línea de equilibrio es de 4.144 metros. ¿Ya? Entonces, tenemos dos escenarios, A y B, ¿no es cierto? Ambos escenarios indican extensiones del glaciar diferentes, altitudes del frente diferentes y altitudes de la ELA diferentes. ¿Ya? Y con eso podríamos responder, ¿no es cierto?, algunas preguntas que entiendo Valeria las podría enunciar, ¿no es cierto?, para ir cerrando este capítulo aplicado del curso, del taller. ¿Puede ser, Valeria? Ahí está muteada. Sí. ¿Qué pasa con Sí. la superficie del glaciar cuando sube la temperatura? ¿Y qué pasa con la superficie del glaciar cuando baja? O sea, cuando sube disminuye su extensión y su ubicación en realidad. Ujú. Y Adelante. cuando aumenta al contrario, sí, pero disminuye mucho más en realidad, porque a 18,5 tenía una extensión de 23.000 metros y después tiene a 19 de 5.000 en realidad. Entonces Ajá. baja a una escala como de un tercio, o sea, una escala bien grande en realidad. Mm. Por 0,5 grados Sí, de diferencia de temperatura. Ujú. sí. Es como que se potencia la disminución. Ajá. Ese, Y, lo que tú acabas de ujú. decir, perdona Valeria, esa es la respuesta, es decir, no es más complejo que eso, es decir, el hielo se derrite porque aumenta la temperatura, ¿no es cierto? Y el efecto visual que estamos visualizando en esta aplicación es que al disminuir la temperatura, el glaciar va a crecer, su frente va, ¿no es cierto?, a extenderse y por ende vamos a tener una mayor superficie glaciar. Cuando pasa lo contrario, que es lo que vivimos en el mundo actual, ¿no es cierto?, un calentamiento de la atmósfera y en algunas partes sequía, el glaciar, ¿no es cierto?, más bien se va a encoger, va a achicar, se va a perder superficie. Y lo que no podemos ver es cómo, o quizás podríamos con esta herramienta, que es para medir de hecho espesor, es cómo cambia el espesor del hielo también, porque también sabemos que se adelgaza. Pero la respuesta esencial es la que tú comentaste. Claro, y la pregunta ya como un poquito más profunda y quizás que como que le da un cierre a lo que hemos aprendido hoy es cómo visualizan el futuro de los glaciares en el mundo, se podría preguntar, o en Chile. O sea, complejo pues, en realidad. Porque si va a subir de aquí al 2040 a 2 grados en la temperatura, y no sé cuánto es el promedio actual, o sea, va a ser como casi una aniquilación. ¿Sí? ¿Alguien más quiere opinar? Construir una respuesta colectiva. ¿Me escuchan? Sí, ¿Sí? Bueno, imagino, profe, que el monitoreo de los glaciares de la región metropolitana es súper importante en el sentido de que se consideran como reservorios de agua importantísimos para la zona metropolitana de Santiago, ¿cierto? Entonces, según lo que dijeron en cuanto a que se avisoraba un futuro maligno, digamos, no tan bueno para los glaciares, igual resulta preocupante lo que estamos viviendo, sobre todo para la capital de Chile.
¿cierto? Claro, bien, estoy muy No, de acuerdo con eso. no sé si es una Informarse es súper pregunta, importante. es un comentario Sí, más que una pregunta. no, bien, es una reflexión que es necesaria, así que la agradezco. Jorge dice acá, quizás se puede venir un escenario geopolítico complejo con respecto al agua. Mm, Dicen por ahí que, no, yo no soy muy buen lector, pero he escuchado por ahí, habría que investigar un poquito más, que es una de las causas de guerra obvias en el futuro cercano, ¿no es cierto? Por lo mismo, porque el agua, sin el agua la gente no podemos vivir, ¿no es cierto? Y el que tenga agua va a ser mirado con cierta cepo, ¿cómo se podría decir? Envidia, al menos. Envidia, por decirlo así, menos, sí, exactamente. Entonces, problemas geopolíticos pueden desencadenarse en función de este tema del agua. Entonces, mm, a mí lo que me preocupa un poco es nuestro poder de reacción, un poquito lento. Pero bueno, la máquina funciona así y hay que tomar las precauciones del caso. Pero las reflexiones, siempre en base a datos, son las que sirven, porque yo estoy en contra de los fanatismos, obviamente, las construcciones que son más bien emocionales, no consiguen muchos adeptos, o si los consiguen, no hay una base que logre realmente probar lo que estamos tratando de decir. Entonces, una de mis reflexiones siempre es que los datos están, son bastante potentes, la ciencia en ese sentido tiene un rol principal, hay que usarla, hay que basarse en datos para poder proponer ideas que con la ciencia son bastante, no del todo 100%, pero son bastante fuertes cuando los datos son levantados de la forma, ¿no es cierto?, con el método científico, por ejemplo. Y hay que tener mucho cuidado con los datos más levantados, salen papers, salen publicaciones que no sé cómo salen publicados porque son, no sé, distan un poquito del método en cuanto a su eh, ¿cómo se podría decir? Confiabilidad, ¿no es cierto? Etcétera. Entonces hay que también ver los datos y hay que también ver las fuentes. Por eso cuando dije el tema del CO2 cultural, hay que ir a ver la fuente porque es importante confiar en las fuentes y ver de dónde, cómo se producen los datos. ¿Ya? Eso también es una parte importante para tener una opinión fundamentada que sea difícil de rechazar fácilmente. Profe, Sí, sí, una consulta aquí, como si están los datos, no sé si los tomadores de decisiones van directamente al dato, o sea, ¿ustedes han tenido consultorías del gobierno para tomar medidas como país? ¿O están los sí, datos y nadie pregunta nada, nadie hace nada? Eh, hay de todo un poco, depende del tema. El tema de glaciares, por ejemplo, con el tema de la ley de glaciares, se armó un grupo, sobre todo de jóvenes, que son los que llevan la batuta en el momentum de todas estas cosas. Algunos alumnos míos, ¿no es cierto? De ir a presentar, de presentar un proyecto, ¿no es cierto? De presentar datos, de presentar ideas que puedan aportar a la construcción de una ley que es súper discutible en términos porque afecta obviamente una actividad como industrial en la montaña, que tiene un peso específico en la economía nacional importante, como en la minería, por ejemplo. Entonces, sí, la respuesta es sí, al menos por iniciativa propia, se podría decir. En algunos casos hay otra iniciativa y yo no estoy tampoco tan cerca del tema para tener una opinión 100%, pero sí conozco de cerca, por ejemplo, estudiantes míos que han estado ahí y los insto a lo mismo que les estoy diciendo ahora, que muestren datos para poder generar credibilidad, porque son temas emocionales también, entonces ahí hay que saber diferenciar ambos aspectos, porque las batallas se ganan más, para mi forma de ver las cosas, más que nada con datos que sean poco discutibles, ¿no es cierto? Más que con luchas, ¿no es cierto? No sé, violentas, etc. Pero sí, yo te diría que hay casos en los cuales los datos están, lo mismo tenemos nuestra profesora Carolina Martínez, que no sé si va a participar en el taller o no, pero ella en el Observatorio de la Costa también, sacando la ley de borde costero, también se basa en datos, ella trabaja en sus fondos y tiene datos sobre la evolución de las costas, entonces, y ella también ha estado metida en el tema de la ley, y por ende sí, hay varios ejemplos en los cuales los datos logran llegar a los tomadores de decisiones,
No sé si necesariamente por una, insisto, por una decisión de los tomadores de decisiones o por los académicos que tienen los datos, por ejemplo. Deben haber ejemplos de ambos tipos. Pero eso no quita, o sea, al final hay que hacer el esfuerzo cada uno por llevar el tema, ¿no es cierto?, donde haya que llevarlo. Y bueno, yo no soy muy bueno en eso, pero por lo menos trato de pasar el mensaje. ¿Qué más? ¿Qué dudas quedaron? ¿Alguna pregunta? Y, profe, Sí. una consulta relativamente personal. ¿Usted en este momento, en qué está centrando su energía investigativa? ¿En qué tema? ¿En esto mismo? En varias cositas, pero estoy enfocado en una buena parte de mi cabeza, de mis ideas están en cómo están evolucionando, de hecho, los glaciares hoy la cordillera, en qué se están convirtiendo. Es decir, cómo se están transformando de glaciares, por ejemplo, blancos a glaciares rocosos. Hay modelos que elucubran o que debaten, ¿no es cierto?, la posibilidad de que los glaciares blancos, más que desaparecer, se transforman en cuerpos glaciares rocosos, por ejemplo. Y hay una secuencia de eventos que debieran suceder para que eso ocurra, y hay una hipótesis de trabajo que me gustaría trabajar más profundamente, ¿no es cierto? Entonces estoy tratando de visualizar cómo va a ser la cordillera de Santiago, por ejemplo, o la zona central en 100 años más. ¿Dónde van a estar los glaciares y cómo van a ser los glaciares? Una Ah, parte importante de eso es que no sabemos bien dónde está el hielo, porque los glaciares son una expresión de la criósfera, pero ya dije, y el permafrost es el hielo escondido, ¿no es cierto? Hay muchas laderas que tienen hielo que no sabemos que tienen hielo. La geomorfología es una herramienta que nos permite identificar aquello, y entre otros métodos geofísicos también. Entonces, respuesta corta es cómo está evolucionando la criósfera y hacia dónde va, ¿no es cierto? En términos de presencia de hielo y de tipo de hielo que vamos a tener. imagino que las repercusiones que eso pueda tener en las ciudades, ¿cierto? Digo, enlazándolo con la parte más geografía. Exactamente, sí, porque al final no sabemos cuánta agua hoy día hay en la cordillera, eso es un facto. El permafrost, los glaciares, ¿no es cierto? No sabemos cuánto hielo hay. Entonces, entender eso es un primer paso para ver cuál es la reserva, básicamente, de agua, ¿no es cierto? Claro. Y también, eso en términos prácticos, y también hay una relación de cómo la geomorfología, porque el hielo se expresa a través de geoformas, como ustedes vieron, las morrenas y una serie de otras geoformas periglaciales, que si entendemos bien podemos interpretar, ¿no es cierto?, como reservas de agua, y también a partir de eso, con métodos geofísicos, comprobar, ¿no es cierto?, la presencia de hielo ahí y al mismo tiempo cuantificar. Entonces, es relevante en esos términos, porque no sabemos bien, no conocemos la criosfera todavía de nuestra montaña. Ah, gracias, profe. Muy bien. Bueno, no sé Bien, si hay, entonces no hay hay más que, preguntas. sí, parece que no. Yo le agradezco mucho la atención, las Yo quiero preguntas, el preguntar interés. algo. Erika, Bueno, yo trabajo en la Biblioteca Biomédica y en el fondo lo que hacemos desde la Biblioteca Escolar Futuro es apoyar a colegios que están en convenio con nosotros. Entonces mi pregunta radica puntualmente es ¿cómo o desde qué punto? Porque yo aquí entiendo que hay profesores, no sé, aparte de ti supongo, bajarlo un poco más. ¿Cómo nosotros nos enfocamos en los alumnos? eh, Supongo que son materias de nivel medio, de enseñanza media, porque no, a lo mejor me equivoco y podría uno abordarlo desde la básica, de niños más pequeñitos, y dónde nosotros podíamos enfocar o apoyar desde nosotros como Biblioteca Escolar Futuro a los profesores en su medio y ver cómo herramientas que tú nos has mostrado podríamos traspapelarlo, mostrarlo y verlo como para poder eh, llegar a los niños, bajarlo a los niños. ¿Cómo nos recomienda eso? nosotros acabamos de postular un proyecto con mi colega y amigo suizo Samuel, a un fondo latinoamericano y suizo, no, fondo suizo de hecho, pero con
un convenio latinoamericano, que lo que busca es un producto que es un libro, un libro y un seminario con niños, ¿no es cierto? Y lo que pensamos es que los niños tienen que, sobre todo estamos pensando en las comunidades de montaña, pero si no, por ejemplo, estoy pensando en Baños Morales, estoy pensando en San Gabriel, el Cajón del Maipo, y llevarlo a retratar, a dibujar, a percibir su entorno, después de que le hagamos algún tipo de conversaciones, preguntarle dónde está el agua, de dónde viene el agua. Aquí yo creo que Valeria me puede responder la pregunta mejor que yo, pero básicamente envolverlo un poco en la montaña, que es donde están los glaciares, respirar la montaña, ver las plantas, que las toquen, ojalá que logren ver un glaciar que es un poquito más, siempre están un poquito más retirado, visualizar que hay nieve, las estaciones del año, cómo cambian. Entonces, al empaparse de la montaña, ver qué perciben de eso, ¿no es cierto? Esos son ejercicios prácticos al final, de vivencia, de experiencia, y entregar mensajes importantes, ¿no es cierto? Como, ok, ¿y esta agua por qué no está ahora? O cuánta, no sé, empezar a meter temas de sequía, ¿no es cierto? Empezar a hablar de que esta agua, si antes caía nieve y ese era el agua y hoy día no cae nieve, ¿qué creen ustedes que pasa, ¿no es cierto? Es decir, si no tenemos nieve, porque ya no hay nieve o ni nieve en la montaña, ¿qué creen ustedes que está pasando? Visualizar los problemas de una forma simple, ¿no es cierto? Entonces entender la montaña un poco de manera súper lúdica, con ejercicios de este tipo, y al mismo tiempo tratarlos de hacerlos parte de los problemas, ¿no es cierto? De que visualicen de que hay un problema de sequía, de que si no nieva no hay agua, de que si gastamos más agua estamos teniendo un balance negativo, ¿no es cierto? Que está saliendo más de lo que entra, y así, no sé, tratar de generar un poquito de conciencia, ¿no es cierto? De que donde vivimos en realidad es un medio frágil, al menos en la naturaleza, y por lo menos en la naturaleza, digamos, ¿no es cierto? Y eso es lo que estamos vivenciando hoy día. Deben haber muchas más ideas geniales en la web, es lo que yo me acuerdo, es lo que postulamos, ¿no es cierto? Como una forma de trascender la ciencia y involucrar a niños y a niñas. Te lo Erika, agradezco. Ujú. lo que yo he hecho y que te podría hacer llegar es un barrido curricular donde están los distintos temas, desde la básica hasta la media. De hecho, bueno, este programa lo hicimos pensando en una nueva asignatura que se llama, ¿cómo se llama esta ruta? Que es Geografía, Territorio y Desafíos Socioambientales, que es del Plan Electivo de Educación Media, que se da en tercero o en cuarto medio, y que trata como desafíos socioambientales, por ejemplo, el tema de la sequía, el tema del cambio climático, y por eso que escogimos los temas que hemos escogido, la sustentabilidad, ¿ok? Entonces puedo a través de Jimena hacerte llegar ese documento para que veas, porque siempre lo que les ofrezcamos a los colegios tiene que estar conectado con el currículum. Justamente. No, y además que también nos sirve mucho para ver el tema de las colecciones, porque muchas veces queremos ofrecer temas, con Jimena vemos esa parte de las colecciones, y de repente nos vemos como entrampados, cómo apoyamos las fuentes, y es súper importante tener fuentes también. Así que agradeceríamos tu libro, Juan Luis, cuando lo tengas ya publicado, que nos digas Tenemos que para poder ganarnos el acceder a fondo él. primero. Pero bueno, está la idea Sí, por lo menos. de todas maneras, espero que sea así. Oye, yo me tengo que retirar porque de hecho tengo que ir al lanzamiento de un documental que participé, que de hecho se trata de los glaciares, así que le puedo mandar el link también si está disponible, no sé cómo va a ser, pero que estoy aquí en la sala Siena, aquí en Arturo Prat, y se trata justamente de los glaciares en el valle del río Olivares, que es el río Colorado, que es un tributario del río Maipo, cuenca de Santiago básicamente, y la relevancia de proteger las cuencas glaciares. De eso se trata este documental que, obviamente, como todo este tipo de cosas en Chile, costó muchísimo, pero ya se lanza hoy día, y vamos a ir al lanzamiento y a tomar una champaña, porque básicamente es un momento de celebración por lo mismo, y me imagino que va a ser un documento de mucho interés para todos ustedes y sus gentes. Muchas gracias, profesor. Sí, muchas gracias, felicitaciones y gracias por este taller. Lo liberamos para que pueda asistir a la actividad. Mientras tanto, yo les agradezco también a todos los asistentes por estar hoy día,
por sus preguntas. Aprovecho de dejarles en el chat, como cada sesión, el link de la encuesta que realizamos en todos los talleres. También les recuerdo que si alguno de ustedes necesita una constancia de asistencia, nos puede escribir a bibliotecafuturo@uc.cl y nos indica el taller al que asistió, su nombre completo y su RUT. Por último, les recuerdo que quedan solo 2 talleres de la ruta del aprendizaje. El próximo, que se realizará el miércoles siguiente, es la sustentabilidad y explotación de recursos naturales, el litio, que será dictado por el profesor Johannes Renner, y el último taller del ciclo, que será los desastres no son naturales, que va a ser el único taller presencial que será dictado por el profesor Marcelo Lagos y que se desarrollará el día miércoles 7 de septiembre. Para el taller del próximo miércoles, la convocatoria va a comenzar mañana, así que les recomendamos estar atentos a sus correos y a las redes sociales. Y para el taller de el profesor Marcelo Lagos, ya están las inscripciones en curso, así que les sugiero inscribirse pronto para que no pierdan el cupo. Eso por mi parte. Nuevamente muchas gracias a los profesores, al profesor Juan Luis, a Valeria que nos acompaña siempre y nos vemos la próxima semana, ojalá. Vamos, Que estén arriba muy los glaciares, bien. muchas gracias. Chao, Chao, chao. Chao.